El lenguaje visual es el sistema de comunicación que se emplea en la creación de mensajes visuales y se da ya que el 70% de los sensores receptores están en los ojos y casi el 50% de nuestro cerebro está envuelto en un procesamiento visual. El punto se interpreta de dos formas. El geométrico surge mediante dos rectas y el gráfico plástico es el elemento sin reglas de dimensión. La línea es una sucesión de puntos en la cual también se representa de dos formas. En geométrica se da por ser una línea recta que puede estar posicionada en vertical, horizontal y en diagonal. Y en el gráfico plástico se conocen por ser líneas curvas y envolventes, y a base de esto se puede generar composiciones muy creativas. El plano es una porción de superficie limitada por una línea. En geometría se da por tener líneas rectas y en lo orgánico se da por su contorno irregular. La textura es la apariencia exterior de los objetos. Estas se determinan por ser visuales cuando solo es perceptible a través de la vista y táctiles cuando se perciben con el tacto. La figura presenta la definición de detalles, mientras que el fondo es resuelto en grandes planos. Un ejemplo sería en el espacio positivo y negativo. Aquí el espacio positivo es la forma, y en este otro, el espacio negativo es lo que rodea la forma. Una de las propiedades es el valor. Se denomina valor a la amplitud de la luz que define el color. Mientras más cerca del negro, más bajo es el valor. Solo hay dos valores y es el blanco y el negro. La temperatura es la sensación de frío o calor que proyecta un color. Los colores fríos son los que se acercan al azul y los colores cálidos los que se acercan al rojo. El matiz es una de las propiedades o cualidades fundamentales de un color, ya que por sus matices nos permite distinguir un color de otro. Y por último, la saturación. Es el máximo grado de pureza de un color. Cuanto más gris contiene un color, menor es su saturación, y se le conoce como desaturado. El círculo cromático está basado en los tres colores llamados fundamentales del RGB, los cuales están conformados por los colores primarios del sistema aditivo, y el CMYK está conformado por colores primarios del sistema sustractivo. Por medio del círculo cromático podemos identificar los colores complementarios que vienen a ser los colores opuestos. Los colores análogos son aquellos que se encuentran a ambos lados de cualquier color complementario. Un ejemplo sería del color amarillo, su análogo vendría a ser el amarillo verdoso y el naranja amarillento. Y los colores derivados, los cuales son el rojo naranja, amarillo naranja, verde amarillo, azul verde o azul turquesa, azul púrpura o violeta. El espacio es donde se sitúa y se desempeñan los objetos, estableciendo tipos de vínculos. Sus propiedades son la transformación, que se da a través del tiempo, la relación de elementos entre sí y el desplazamiento de elementos moviéndose. Las interrelaciones de formas es cuando en una composición aparecen dos o más formas y entre ambas producen sensaciones espaciales en las cuales se puede representar como el distanciamiento, que es la mayor o menor cercanía entre dos o más elementos. Intersección es el área en común entre dos elementos. Sustracción es cuando un elemento sustrae parte del otro. Toque, cuando dos elementos o más establecen contacto. Unión, cuando dos o más elementos se unifican. Penetración, cuando un elemento cruza al otro. Encadenamiento, es la conexión de elementos semejante a cadenas o lazos. Superposición, es la ubicación de un elemento o parte de él sobre otro. Yuxtaposición,
es la superposición de un elemento en otro que permite ver la mezcla de ambos. El ritmo lo podemos apreciar de tres formas. De forma continua, cuando un elemento se repite de forma uniforme. Alternante, cuando se repite más de una figura y se da intervalos. Y progresivo es una secuencia creciente o decreciente. El movimiento también lo podemos apreciar de tres formas. El estático está relacionado con las ortogonales. El dinámico se relaciona con las diagonales. Y envolvente está relacionado con las curvas. El equilibrio se da por medio de ejes. Uno de ellos es el eje axial. Los elementos de este se mantienen mediante los ejes. El eje radial. Sus elementos giran en torno a un eje central en forma envolvente. Y por último el eje oculto. Los elementos de este se dan en torno a los pesos de todo eje. El peso visual es la capacidad de un elemento para atraer la atención y está condicionada por X factores, como la dimensión, la ubicación, la distribución, la luminosidad, textura, dirección, lejanía y contraste. El lenguaje visual utiliza las imágenes para comunicar mensajes, las cuales son las que tienen el significado. Se dice que su precisión es menor a la del lenguaje. Sin embargo, ha podido probarse su funcionamiento fisiológico a un nivel básico en una mayoría de personas. La síntesis posee siempre dos niveles, el denotativo fisiológico y el connotativo cultural. El nivel denotativo comunica el significado formal, evidente, manifiesto y objetivo. Está constituido por aquello que podemos reconocer como la base visual del observado, mientras que en el nivel connotativo comunica el significado comunal, no evidente, simbólico y subjetivo. Está constituido por aquello que solo podemos reconocer con ciertos conocimientos. Un ejemplo de denotación sería esta imagen publicitaria, ya que se muestra la bebida directamente y todo está centrado a ello. Aquí el mensaje es explícito. Y un ejemplo connotativo sería esta imagen, en la cual se muestra una persona trabajando por medio de su laptop acompañado con una bebida. Aquí el mensaje es implícito, ya que su mensaje se basa en el momento en que esta bebida puede ser tomada. Unidad es cuando un conjunto de elementos de una imagen se relaciona entre sí transmitiendo una mezcla uniforme por su forma, color y distribución. Variedad es cuando el conjunto de elementos debido a su forma, color, distribución y relaciones entre sí transmiten diversidad. El equilibrio se da por medio del eje vertical dividiendo una imagen por la mitad y obteniendo una compensación de pesos a ambos lados. La tensión es la sensación de inestabilidad y da lugar a formulaciones más inquietantes. La nivelación se da si los objetos están dentro de los ejes de percepción, brindando esto estabilidad. Y el aguzamiento, que es cuando reconocemos que un objeto no está dentro de un eje de percepción. Jerarquía arriba-abajo. La lectura visual se da como prioridad de lo superior ante la posición del resto en el espacio o en el plano. Grande-pequeño. Abunda las situaciones en las que el valor de las cosas es proporcional a su tamaño físico respecto de las cosas que hay a su alrededor. En la jerarquía del contraste es todo aquello que contrasta y se da como primera impresión, es decir que por su diferencia vamos a verlo primero. La segregación se da ya que nuestra percepción ve primero lo separado de lo agrupado, es decir que la mirada humana prioriza los elementos separados.
El recorrido visual es la suma interactiva de todas las fuerzas estudiadas previamente. La interacción de estas condiciona cómo observamos cada imagen, si la vimos antes o después, cuánto tiempo cada elemento y con cuánto interés. Los tipos de recorrido son de izquierda a derecha, arriba a abajo, adelante a atrás, lado diagonal, en Z y por último en espiral.